Bien, bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Como saben, estamos viendo eh, pues los verbos. Estamos viendo las diferentes cualidades de los verbos. Y bueno, la semana pasada, bueno, hace 15 días en la última clase que tuvimos, estuvimos viendo la forma nifal. Sin embargo, nos faltó ver algunas observaciones sobre las guturales de la forma nifal. Primeramente Dios, el día de hoy vamos a terminar de ver la forma nifal en sus formas guturales y después veríamos las formas intensivas, que son principalmente eh, piel, poal y hitpael, que serían las tres formas intensivas. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulo, vamos al tema. Vamos a nuestra gramática de Giovanni de Ana y Ambrogio Esperáfico. Vamos a la página 75 directamente. Está nuestra gramática, guía para el estudio del hebreo bíblico de Ana y Esperáfico. Vamos directamente a la página 75. Muy bien, aquí estamos aquí en la página 75. Vamos a ver entonces, bueno, el tema de la forma o la cualidad nifal. Hemos dicho, bueno, podemos revisar el video, pero así a grosso modo la forma nifal, digamos que es la voz pasiva de la forma cal. Y bueno, pues habíamos visto ahí algunas características, ¿no? Por ejemplo, pues en el perfecto siempre llevaba la preformativa ni, en el imperfecto eh, y en el imperativo, infinitivo y participio, pues llevaba dagesh en la primera gutural, etcétera. Bueno, para más detalles podemos volver a ver el video de la forma nifal. Ahora vamos a ver esa forma nifal, cómo se comportan cuando tenemos verbos de primera gutural o incluso de tercera gutural, ¿no? Sobre todo la primera gutural es la que más puede tener algunas complicaciones. Acuérdense que siempre las formas con primera gutural, segunda gutural o tercera gutural se atienen a las reglas generales de las guturales, ¿no? Siempre, siempre se van a tener a las reglas generales de las guturales, a las características que tienen las consonantes guturales. Eh, y bueno, pues vamos a ver cuáles son esas características y dónde puede chocar o cambiar algo en la forma nifal. Dice entonces en la página 75, dice observaciones sobre el nifal de los verbos guturales. Inciso A. Los verbos guturales padecen las necesarias transformaciones fonéticas debidas a la presencia de las guturales. Tales variaciones vocálicas son explicadas por las normas generales que afectan a las guturales y que han sido expuestas en la lección cuarta y aplicadas a la conjugación cal. Recordamos ahora las que tienen vigencia en el nifal. Bueno, si tenemos duda cuáles son las normas generales de las guturales, podemos ir a la lección cuarta. Vamos a ver ahora entonces ya específicamente en el nifal, ¿no? ¿Cuáles serían las reglas o cuáles serían los cambios que habría en cuanto en cuanto a los verbos con guturales? Dice, punto número 1. El sheva es sustituido por un hatef. En el nifal se trata de un hatef segol. Debemos recordar que una de las reglas de las guturales, una regla general de las guturales, es que normalmente las guturales prefieren un sheva compuesto. Como que a las guturales no les gusta el sheva simple y normalmente las guturales van acompañadas, en caso de llevar un sheva, normalmente ese sheva va a ser un sheva compuesto.
Entonces, aquí dice que el Sheba compuesto que va a llevar más bien va a ser el Hatef Segol, es decir, un Sheba acompañado de un Segol, ¿no? El Hatef Segol. Por ejemplo, en lugar de Nictal, Nictal, que sería en el verbo paradigmático catal, con la preformativa ni del perfecto, propia del nifal, Nictal, en lugar de Nictal, ahora vamos a tener ne amad. Acá tenemos otro verbo que es el verbo amad, otro verbo, digamos, paradigmático, otro verbo modelo de un verbo de primera gutural, ¿sí? Es un verbo de primera gutural, ¿no? La ayin es una gutural, la ni o la ne son la preformativa, y en este caso, pues el ni se va a convertir en un ne. El ni se convierte en un ne, es decir, el hirek se convierte en un segol. Y el sheva de la primera radical, que es un sheva simple, aquí también es un hatef segol. Déjame ver si le puedo poner zoom, que se ve muy chiquito. Ok, ya se ve más grande. El nictal ahora se va a convertir en ne amad, ¿no? Aquí, bueno, el primer punto sería este Sheva simple se va a convertir en un Hatef Segol, ¿sí? Digamos, esa sería la primera característica, ¿no? Donde debería llevar un Sheva simple, ahora va a llevar un Sheva compuesto. Y en este caso es un Hatef Segol. Punto número 2. Dice, el Hatef delante de Sheva móvil se va a transformar en la vocal correspondiente. Bueno, aquí en lugar de, por ejemplo, la de la derecha, Nictelú, ¿sí? Aquí es el verbo paradigmático catal. En lugar de Nictelú, que vemos que tenemos dos Sheva simples, entonces acá vamos a tener un Segol y un Sheva simple, ¿no? ¿Cuál era la regla? Bueno, la regla general del Sheva cuando teníamos Sheva más Sheva. Había una que si teníamos un Sheva compuesto más un Sheva, decíamos entonces que el Sheva compuesto, que en este caso debería ser un Hatef Segol, en este caso se transformaba por la vocal plena correspondiente y se quedaba nada más el puro Segol, ¿no? Entonces en lugar de tener dos Shevas juntos, como acá, el Sheva simple se convierte en un Segol. ¿Por qué un Segol? Porque tenía antes un Hatef Segol, pero al seguirle otro Sheva, entonces se queda y se transforma nada más en un Segol solito. Ese sería el segundo punto, ¿no? O el segundo cambio vocálico. Ahora, otro punto es que las guturales no admiten dagesh, por consiguiente se alarga la vocal precedente. Así, en el caso de los verbos con primera gutural, no pudiendo la primera radical recibir el dagesh fuerte, según se ha visto en las normas anteriormente explicadas, se produce el alargamiento del hirek en sereg. Imperfecto. Yamed, imperativo, geamed, constructo, geamed. Y participio. Bueno, ¿qué significa esto? Una de las reglas que vimos principales del nifodíamos, nosotros, como ubicar cuando era un nifal, una de las principales pistas que nosotros teníamos para ubicar el nifal era, si se fijan, en el perfecto, bueno, pues era la preformativa ni. Fuera de eso, en el imperfecto, en el imperativo, infinitivo y participio, la otra característica que es común era siempre el dagesh en la primera consonante, ¿sí? El dagesh en la primera radical, en la primera consonante del verbo. Entonces,
si estamos hablando de verbos de primera gutural, los verbos de primera gutural no admiten dagesh. Entonces lo que va a suceder normalmente es que al no poder recibir dagesh en la primera consonante, para compensar siempre lo que hacen en hebreo es que alargan la vocal precedente, ¿no? Para compensar el dagesh que no pueden llevar. Es decir, deberían de llevar dagesh en la primera radical, pero al ser esta consonante una gutural, no admite dagesh. Por lo tanto, se va a alargar la vocal precedente, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí varios casos. Dice, bueno, es lo que trata de decir aquí en el punto número 3. Las guturales no admiten dagesh, por consiguiente se alarga la vocal precedente. Así, en el caso de los con primera gutural, no pudiendo la primera radical recibir el dagesh fuerte, según se ha visto en las normas anteriores explicadas, se produce el alargamiento del jirek en serej, imperfecto, yeamed, ¿no? En lugar de yi, si se acuerdan todas, en el imperfecto normalmente era yi, yikatel, tikatel, todas las preformativas eran con jirek, ¿no? Casi todas. Yi, ti, 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 bueno, la primera persona del singular es con alef, y luego ya después otra vez yi, ti, ti, ti y ni. Entonces casi todos llevan jirek, ese jirek se va a alargar en serej. Acuérdense que el jirek siempre se alarga en un serej. Eso lo vimos también en los cambios vocálicos, en los alargamientos, ¿verdad? El jirek siempre se va a alargar en serej. Entonces, por eso dice el imperfecto, va a ser yeamed. Entonces, ye en lugar de yi. Geamed en el infinitivo también, normalmente estaba en ji, ahora va a ser ge. Y en el infinitivo constructo también era ji y ahora va a ser geamed. Y en el participio era nictal, ahora va a ser también ge. En lugar de ji va a ser ge. Bueno, inciso B. En el perfecto de los verbos de primera gutural, en el perfecto de los verbos de primera gutural, la vocal de la nun es un segol. En lugar de ni, acuérdense que la preformativa del perfecto era ni, ahora va a ser ne. Ne con segol. Dice ne y luego emad. Entonces, en lugar de ni, que siempre era la preformativa, así como prefijo, ni, todo el perfecto, en este caso, cuando son verbos de primera gutural, no va a ser ni, sino va a ser ne. Esa sería otra reglita, ¿no? Entonces, bueno, ya son varias reglitas que nos pueden servir de guía. ¿Dónde podemos ver todos estos cambios o todos estos cambios vocálicos? Bueno, podemos verlos en el paradigma de los verbos de primera gutural. Tenemos un paradigma de los verbos de primera gutural que está en la página 156 de la misma gramática. Vamos a buscar la página 156 de la gramática. Tenemos los verbos de primera gutural. 156. Aquí está la página 156 de nuestra gramática. Tenemos los verbos de primera gutural. Ok, entonces, si vemos la columna, la tercera columna dice nifal. Entonces ya estamos en el paradigma de los verbos de primera gutural. Son verbos fuertes de primera gutural. Y estamos viendo el nifal, ¿no? Entonces son verbos que
cuya primera radical es una gutural. Aquí tenemos el verbo paradigmático para estos casos, que es el verbo amar. Y entonces estamos viendo ya todas las reglitas que hemos visto, ¿verdad? Ne, si se fijan, en lugar de ni, como debería de ser, ahora es ne. Déjame la acerco un poquito más. Muy bien, entonces ne con segol, ¿sí? A diferencia de la forma cal que empiezan con ni, aquí todo el ni se va a convertir en ne. La otra reglita pues era este sheva compuesto, que en lugar de ser un sheva simple, ahora es un jatev segol. O cuando le sigue otro sheva, pues va a ser el puro segol. Entonces, bueno, esas es otras de las reglitas, ¿no? Ne. Y luego otras de las reglitas que tenían que ser ya en el infinitivo, imperativo, imperfecto y participio. En el nifal, ¿se acuerdan que tenía que tener dagesh en la primera radical? Aquí no tiene dagesh en la primera radical. ¿Por qué no tiene dagesh en la primera radical? Bueno, porque es gutural. Y acuérdense que una de las reglas muy fuertes de las guturales es que no admiten dagesh. Pero al no admitir dagesh, entonces alargan la vocal precedente. En lugar de tener preformativas hi, ahora van a ser g. El jirek se alarga en sereg. Entonces en lugar de ji va a ser g, 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 g. Vean cómo aquí todas estas, en lugar de ji, ahora es g. Y acá también en el imperfecto, en lugar de ser yit, tit, ti, ahora es te. Todas estas en lugar de jirek ya se alargó a sereg en el imperfecto. Y no vemos dagesh en la primera radical. ¿Por qué? Porque es gutural. Bueno, creo que esas serían pues las principales características de las guturales. Sobre todo la primera gutural es la que más va a cambiar. Por ahí hay otra reglita de la tercera gutural, nada más que bueno, pues ese ya va a ser un caso muy específico y muy raro, ¿no? Pero sobre todo la que más va a cambiar de las guturales es este, la primera gutural. ¿Por qué? Porque no admite dagesh en la primera radical y en la primera radical es donde tenemos el dagesh, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, eso sería todo en cuanto a las observaciones sobre las guturales de la forma nifal. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, observaciones sobre la nifal de los verbos guturales. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, algo que no hayan entendido, que no les haya quedado muy claro? ¿Algún comentario? O sea que a simple vista sería, en este caso con Nifal sería fácil a simple vista distinguir, por ejemplo, cuando hay alargamiento de vocal, de cambiar de Jirek a Sere, por ejemplo. Es algo que se da de manera habitual, o sea, o son excepciones así contadas. No, sí va a ser normal. O sea, aquí la cosa es que lo que tienen ustedes que estar atentos, normalmente cuando vamos a estar traduciendo de hebreo a español, es que las reglas que hayamos visto del nifal, que siempre o llevaba la performativa ni o llevaba dagesh en la primera radical, ¿no? Digamos que serán como las reglas básicas. Nada más tienen que estar atentos de que si el verbo es de primera gutural, pues van a cambiar las reglas. Si el verbo es de primera gutural, entonces ya no va a ser ni, sino va a ser ne con segol. Esa como quiera, bueno, no es un cambio tan drástico, ¿no? Nada más es una vocal. Sin embargo, la otra vocal, digamos, regla o la otra pista que tenemos para saber si es nifal es dagesh en la primera radical. Ese dagesh en la primera radical ya no va a estar. ¿Por qué? Porque la primera radical es una gutural. Entonces, siempre tenemos, ¿cómo vamos a saber que es nifal?
Bueno, pues vamos a saber que es nifal por el alargamiento, digamos, de la vocal precedente de la primera radical o de la preformativa o del prefijo, de la última sílaba o de la última consonante con su vocal, ¿no? Entonces, si la preformativa era ji, ahora va a ser ge. Si la preformativa era yi o ti, ahora va a ser te, ¿no? Entonces, nada más tener siempre en cuenta eso porque va a ser capcioso y podemos encontrarnos con un ifal, pero no va a ser tan obvio porque no vamos a tener dagesh en la primera radical. Nada más tener en cuenta eso, que puede ser nifal aun cuando no tenga dagesh en la primera radical. Pero la otra regla que sigue, entonces, bueno, si no tiene dagesh en la primera radical, va a compensar en alargamiento de la vocal precedente. Y el alargamiento en este caso va a ser la jirek por la serek. En el yi, en el ji, ya no va a ser ji, ahora va a ser ge, ya no va a ser yi, ahora va a ser ye, ya no va a ser ti, ahora va a ser te, ¿no? Entonces, nada más tener presente eso, que hay posibilidad de que sea un ifal, pero cuando es primera gutural, pues puede ser que no admite dagesh, pero va a estar alargando la vocal precedente. Nada más como tenerlo presente. Sí puede ser más o menos frecuente, solamente tener presente que el verbo sea, si es de primera gutural, pues cabe esa posibilidad, ¿no? Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario, pregunta? Mm, no, maestro. No, nadie. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema que vamos a ver tres formas verbales juntas. Vamos a ver en la página, eh, en la página 77 de nuestra gramática, vamos a ver tres formas verbales juntas. Página 77, tres formas verbales juntas. Bien, dice así. Las formas verbales derivadas, piel, poal y hit pael. Bien, aunque ya habíamos visto de manera general estas formas verbales, piel, poal y hit pael. Bueno, estas tres se ven juntas porque son muy similares. ¿Qué tienen en común la forma piel, la forma poal y la forma hit pael? Bueno, tienen en común que las tres son formas intensivas. Intensiva quiere decir que tienen un matiz de mayor intensidad. La misma acción de la forma cal, pero con mayor intensidad. Entonces, la forma piel, si me adelanto un poquito acá a la página 78, dice al aspecto intensivo, bueno, las tres son intensivas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La forma piel expresa el valor activo, ¿no? Es decir, es la voz, la forma cal, la voz activa, pero intensiva, ¿no? Como decimos, catal en la forma cal es matar y en la forma piel es asesinar, ¿no? Tiene ese matiz de mayor intensidad, una acción con mayor intensidad. No es lo mismo matar, que puede ser incluso hasta por accidente, que asesinar, ¿no? En asesinar ya hay una premeditación, ya hay una acción más violenta. Eh, el ejemplo del verbo paradigmático, ¿no? Pero puede aplicar para cualquier otro verbo, ¿no? Entonces, la forma cal, si la queremos aplicar en una forma más intensiva, se llama la forma piel. La forma poal, digamos que es la forma intensiva de la forma nifal, ¿no? La forma nifal es la voz pasiva, entonces la forma poal es el valor pasivo o es la voz pasiva intensiva, ¿no?
intensivo, pasivo, si lo queremos poner así como en un resumen. Voz pasiva con el matiz de intensivo. Bueno, todas estas tres son intensivas. La forma piel es activa, intensiva. La forma poal es pasiva, intensiva. Y la forma hit pael también es intensiva, pero tiene un aspecto que es reflexiva. La voz o el valor reflexivo es diferente de la voz pasiva. La voz pasiva únicamente es quien recibe la acción. Sin embargo, el valor reflexivo de la forma hit pael quiere decir que uno lo hace, pero eh, se refleja. Digamos que uno mismo es quien hace la acción, pero esa acción la hace hacia sí mismo, ¿no? Por decir, se mató violentamente, ¿no? Se mató a sí mismo violentamente. Entonces uno mismo es el que ejerce la acción, pero se refleja, ¿no? Como un espejo. Entonces uno la hace, pero uno también la recibe. Por eso dice que es un valor reflexivo, como en un espejo, ¿no? Entonces, es una forma intensiva. En los ejemplos de los temas anteriores que hemos visto, decía, se mató violentamente, ¿no? A sí mismo, ¿no? O sea, uno se mata violentamente como si fuera un suicidio, pero violentamente, no nada más que se mató, sino que se mató violentamente. Entonces, es una voz reflexiva, pero también es una voz intensiva, tiene las dos cosas. Estas tres voces, piel, poal y hit pael, las tres voces son intensivas, ¿sí? En cuanto a su intensidad, son intensivas, las tres voces. No sé si más o menos queda claro o está muy revoltoso. A ver, díganme. Perdón, piel es forma activa y poal es forma pasiva, de la forma pasiva de nifal, ¿verdad? Poal. Sí, la forma piel, digamos que es voz activa, la forma poal es voz pasiva y la forma hit pael es un valor reflexivo, ¿no? O sea, es activo y pasivo a la vez, o sea, quien realiza la acción, pero también la recibe, ¿no? Por eso dice reflexiva. Pero Ok. sí, podemos decir, la forma cal era la voz activa, la forma nifal era la voz pasiva. Entonces también podemos decir, la forma piel es la forma cal, pero con mayor intensidad. La forma poal es la forma nifal, que ya vimos, que es una voz pasiva, pero con mayor intensidad. Y la forma hit pael no es ninguna de las anteriores, sino todo lo contrario, o sea, es otra forma reflexiva. Sí, pero piel sí está asociada con cal y poal con nifal. Sí, digamos que piel es la forma intensiva de la forma cal y poal es la forma intensiva de la forma nifal. Ok, Las tres son intensivas, pero una es en voz activa, otra es en voz pasiva y otra es en voz reflexiva. ok, gracias. Sí, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, No, yo, Miguel Ángel, sí, Rosy. a ver, entonces la forma piel, poal y hiptael, Sí, esas tres son, bueno, son activo, pasivo y reflexivo, pero de la forma cal o de la forma nifal. no, las tres son intensivas. Las tres son Sí, intensivas. La forma piel va a ser la forma intensiva de la forma cal. La forma poal es la forma intensiva de la forma nifal. ah, ya. Y la forma hitpael es la voz reflexiva, pero intensiva también. Pero de cuál voz, de cal o nifal. De ninguna, esta es independiente. Digamos, la piel, las tres son intensivas. Piel, poal y hitpael Sí, son intensivas las tres.
La primera es la forma intensiva de la forma cal. ¿Sí? La forma piel es la voz intensiva de la forma cal. La forma pual es la voz intensiva de la nifal que acabamos de ver. Y la forma hitpael es la forma intensiva, pero de una voz o que tiene un valor reflexivo. Esta no es de ninguna, es la única que es reflexiva. La hitpael es la única que es reflexiva. Todas las demás o son voz pasiva o son voz activa. La forma hitpael es una forma bien rara que es reflexiva. ¿Por qué? Porque quien la realiza la acción, pero también recibe la acción. Como les decía, se mató violentamente. Uno mata, pero no mata a otro, sino que uno se mata a sí mismo. Y aparte, intensivamente, violentamente. ¿Sí? Gracias. Entonces, esta no hay ninguna otra que sea reflexiva más que la forma hitpael. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces aquí las agrupa la gramática en un solo tema porque tienen muchas cosas en común. Dice, la forma intensiva del verbo se expresa mediante el piel, pual y hitpael, lo que ya vimos. Todas estas tres son formas intensivas. Las tres son las únicas formas intensivas. Inciso A. Característica de esas formas es la reduplicación de la segunda consonante radical por medio del language fuerte. Digamos que esta es la característica más importante o más común de estas tres formas. Tanto la forma piel como la forma pual como la forma hitpael, todas van a tener dagesh en la segunda radical, todas. Las tres es algo que tienen en común. Ahí les va otra vez. Tanto la forma piel como la forma pual como la forma hitpael, las tres llevan dagesh en la segunda radical. Las tres, ¿sí? Entonces, si ustedes al momento de traducir del hebreo al español se encuentran con un verbo que tiene dagesh en la segunda radical, con toda certeza pueden decir que o es piel, o es pual, o es hitpael. ¿Sí? Pero digamos que es una forma intensiva. No sé si me expliqué. Si ustedes al momento, otra vez, si ustedes al momento de traducir del hebreo al español se encuentran un verbo que tiene dagesh en la segunda radical, entonces con toda certeza pueden decir que es un verbo intensivo o que la cualidad del verbo es intensiva y que puede ser o piel o pual o hitpael. Ahorita vamos a ver las diferencias, cómo ubicar si es una o es otra o es otra. ¿Sí? Pero ya van reduciendo de todas las formas verbales que hay, ya saben que es intensiva y que o va a ser una o va a ser otra o va a ser otra. Entonces ya van reduciendo su abanico únicamente por el dagesh que tiene aquí. Si ven, por ejemplo, aquí Kitel tiene dagesh en la segunda radical. Yikatel tiene dagesh, Yekatel, perdón, tiene dagesh en la segunda radical. Katel tiene dagesh en la segunda radical. Mekatel tiene dagesh en la segunda radical. ¿Sale? Entonces, esa es la pista más importante que nosotros tenemos para saber que es una forma intensiva, el dagesh en la segunda radical. Ninguna otra forma verbal tiene dagesh en la segunda radical. Ya vimos que el que tenía dagesh en la primera radical era nifal. Ahora dagesh en la segunda radical puede ser o piel, o pual, o hitpael. Pero ya vamos reduciendo las posibilidades. Entonces ya nada más o es piel, o es pual, o es hitpael. No sé si me van siguiendo. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Sí, sería como la característica más, que personalizaría estos tres verbos, pues la más. Sí, la más visible y la más visible. común, la más notoria, ¿no? Es la pista más notoria que tenemos. A excepción de que después vamos a ver que sea un verbo de segunda gutural
que entonces va a pasar lo mismo que con el nifal y los verbos de primera gutural, que no va a admitir dagesh, que va a alargar la vocal, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De entrada sí podemos decir que es el verbo o es la característica, es la pista más grande que tenemos para ubicar un verbo si es piel, poal o hitpael. El puro dagesh no nos va a decir cuál de las tres es, pero sí nos va a decir que es una de esas tres. Nos va a decir que es una forma intensiva. ¿Sale? Bueno, inciso B. Si van teniendo preguntas, me pueden ir preguntando sin ningún problema. Me pueden interrumpir. Ok, los participios de piel y poal tienen como preformativa una mem. Por ejemplo, mecatel. Bueno, esto lo vamos a ver ya en los paradigmas, en las tablas. Mecatel o mecutal. Ok. Cuando se le añade el artículo, la preformativa con frecuencia omite el dagesh, jamecatel. Bueno, si ven aquí ja, me, esta mem normalmente por el artículo debería tener dagesh, pero con frecuencia omite el dagesh. No dice que siempre, no dice que nunca, pero podemos encontrarnos que no tiene dagesh, pero es como una regla de ortografía, ¿no? O gramatical. No sabemos cuándo sí, cuándo no, pero nos podemos encontrar con que no tiene dagesh. ¿Cuándo debería tener dagesh? Bueno, el hitpael delante de la primera consonante radical añade una preformativa. Bueno, perdón, aquí mecutal. Una de las características del piel, del pual, no sé si ya me estoy adelantando, pero aquí dice mecutal. Una de las características para identificar que es pual es que tiene un kibuz en la primera radical. Vean que dice mecutal. Este kibuz en la primera radical es propio de la vocalización de la forma pual. Vamos a ir viendo, por ejemplo, vean en la página 78, ahí adelantito en la página 78. Podríamos ver el paradigma o podemos ver aquí la página 78 las características. Bueno, ya sabemos que todas, tanto piel, poal como hitpael, tienen dagesh. Aquí en este caso, en ah, la segunda radical, que en este caso es una tet, ¿verdad? Dagesh, 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 dagesh. Siempre que vean una tet, van a ver que tiene dagesh. Entonces, tanto piel hasta abajo, todo, como poal, como hitpael, vamos a ver que tiene dagesh. Todas tienen dagesh en la segunda radical. Bueno, eso ya nos ubica que puede ser piel, puede ser poal o puede ser hitpael. Pista. Vean la vocalización. Por ejemplo, piel. Aquí dice quitel. Acuérdense que estos nombres de piel, poal y hitpael era la conjugación propia del verbo paal. Lo vimos en algún tema. Entonces vean la vocalización. Piel, i-e. Quitel, i-e. ¿Sí? Es una pista. Ya el nombre de piel no está así a lo loco. Vean la vocalización IE, ¿no? Quitel, IE. Pual, UA. La vocalización es UA. ¿Sale? Entonces vean, en la vocalización de Pual siempre la primera es un kibus. Vean toda esta vocalización de Pual. Tiene kibus, 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 kibus. Y acá en el imperfecto también, bueno, quitando el prefijo debajo de la cof, va a tener kibus, 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 kibus. ¿Sale? Incluso acá en el infinitivo kibus, y con todo el participio que tiene la preformativa me, también tiene el kibus, ¿no? Entonces, una pista importante para saber qué es pual, una pista bien, bien importante va a ser el kibus en la primera radical. O sea, primero dagesh en la segunda radical nos va a decir que es una forma intensiva.
si el verbo tiene quibus en la primera radical, con toda certeza vamos a poder adivinar o inferir que nos encontramos en una forma pual, ¿no? Por el quibus en la primera radical. Si no tiene quibus en la primera radical, entonces lo más seguro es que estemos en la forma piel, que va a tener una vocalización IE, pero también puede ser I, Sheba, IA. No siempre es IE, ¿no? Pero siempre es Hirek en la primera. Y acá en el imperfecto lleva Sheba. El que es más típico o más inconfundible es el kibus. Entonces, yo lo resumiría así. Primero, si lleva dagesh en la segunda radical, es una forma intensiva, puede ser piel, puede ser poal o puede ser hitpael. Segunda pregunta, si lleva kibus en la primera radical, es poal, ya, sin lugar a dudas. Si no lleva kibus en la primera radical, puede ser piel o puede ser hitpael. El hitpael es muy notorio, tiene una pista bien grandota. Vean el prefijo que lleva hit, como dice el nombre de hitpael. Vean la preformativa tan grande que lleva hit, catel, ¿no? Luego ya el verbo hit. Entonces, esa preformativa grandota hit, 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 pues es una pista muy grande, ¿no? Si lleva la preformativa hit, pues va a ser hitpael. Si lleva kibus en la primera radical, va a ser poal. Y si no lleva ni hit ni u en la primera, ni kibus en la primera radical, entonces ya por descarte vamos a decir que es la forma piel, ¿sí? La forma piel es más fácil ubicarla por descarte. Primero descartamos que lleve kibus en la primera radical o descartamos que lleve hitpael como preformativa. Si no lleva ni hit ni kibus, entonces estamos ante la forma piel, ¿sale? Vean entonces aquí hitpael, hit, 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 hit en el perfecto, y en el imperfecto no es hit, pero va a ser jit. Acuérdense cuál era la preformativa del imperfecto. Yictol, ¿no? Yictol. Normal en el imperfecto de la forma cal, yictol. Sin embargo, aquí no nada, o sea, como que deja el y de la preformativa del imperfecto y luego le introduce la tau, ¿no? Para que suene a yit, tit, tit, et, yit, ¿no? Entonces introduce esta tau, que sería como una forma del hit, ¿no? Pero en lugar del hit va a ser la preformativa del imperfecto más la tau. Está un poquito confuso, pero no tanto. Ahorita que vayamos viendo el tema, van a ir viendo que no está tan complicado. O sea, sí es muy constante. No sé si tienen dudas o preguntas hasta aquí. Hasta esto que hemos visto hasta ahorita. ¿Dudas o preguntas o le continuamos? Todo bien. Sí, también. Muy bien. Bueno, entonces, dice, inciso C, el hitpael delante de la primera consonante radical añade una preformativa, que puede ser hit en el perfecto, imperativo e infinitivo. Esta va a ser su preformativa, hit. En el imperfecto va a ser jit, bueno, jit o tit o et, ¿verdad? Y en el participio va a ser mit. Bueno, esas son las preformativas del hitpael. Inciso D. A propósito de la preformativa, debe tenerse presente que, inciso D, ahí vienen ahora sí las excepciones y lo que va a complicar un poquito más esto, ¿no? Si estaba complicado, ahorita lo va a complicar un poquito más. Excepciones a la regla. Dice, cuando el verbo comienza con una consonante silbante,
¿Cuáles son las consonantes silbantes? Sin, shin o esta que es la samek. Las que empiezan como con S, samek, sin o shin, les llaman ellos consonantes silbantes. Cuando el verbo comienza con una consonante silbante, la tau de la preformativa se pone detrás de la silbante. Esta es una característica que se llama metátesis. Metátesis, no metástasis como el cáncer, no, metátesis. ¿Ok? ¿Qué significa esta metátesis? Significa que van a intercambiar de lugar. Hagan de cuenta que están en la fila de las tortillas, o en la fila del cine, o en la fila de las elecciones que van a votar, o en la fila de las vacunas, lo que sea, ¿no? Y entonces se encuentra la comadre Tao con la comadre Shin y le dice, oye, ¿me dejas ponerme delante de ti? Y la comadre Shin, buena onda, le dice, sí, pásale. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el verbo shalach. El verbo shalach significa enviar, enviar, shalach. Normalmente, entonces, la preformativa debería ser hit shalach, ¿sí? Pero se encuentran la comadre Shin con la comadre Tao en la fila de las tortillas y le dice la comadre Tao a la comadre Shin, oye comadre, ¿me dejas ponerme delante de ti? Es que tengo prisa. Y la comadre Shin, buena onda, sí, pásale. ¿Sí? Entonces, realmente aquí donde está la Shin, debería estar la Tao, y donde está la Tao, debería estar la Shin. Únicamente intercambian de lugar, como en la fila. ¿Sí? A eso es a lo que se le conoce metátesis. Entonces, aquí, bueno, aquí hay que echarle ya un poquito de imaginación. Dice Hishtalach, Hishtalach. Entonces, bueno, hay que echarle un poquito de imaginación y hay que ver que el verbo, las tres radicales del verbo, no es el verbo talaj. Uno pensaría que es el verbo talaj y tiene la performativa hish, pero no, realmente es el verbo shalá. Aquí está la primera radical que es la shin, la segunda radical que es la lamed y la tercera radical que es la het. Entonces ahí uno tiene que estarle echando imaginación para saber que la comadre Shin y la comadre Tau echaron cambio en la fila. Entonces debería ser la preformativa hit y el verbo shalach. Nada ¿Cómo más. se traduciría, Miguel? ¿Cómo se traduciría? Ok. Al español. Ok, bueno, vamos a ver. Shalach es el verbo enviar. Ujú. Si no tiene prefijo ni tiene sufijo, estamos hablando de la tercera persona del masculino singular. Entonces se traduce envió, así. Shalach envió. Si tiene la preformativa hit, entonces estamos en la presencia de una forma hitpael. Tendríamos que buscar shalach en el diccionario en la forma hitpael, ver qué dice en la forma hitpael, si tiene un significado. Si no tiene significado, pues entonces ya le echamos imaginación y le podríamos decir se envió a sí mismo, ¿no? Se envió a sí mismo, ¿no? Como si tú vas a la paquetería y pones un paquete y lo mandas a tu domicilio y lo mandas a tu nombre, ¿no? Entonces se envió a sí mismo, sería la traducción. Pero lo interesante es que tenemos que saber que hay esta posibilidad de esta metátesis que cambian de orden la primera radical del verbo con la segunda radical de la preformativa, ¿no? Esto se llama metátesis. Entonces, esa sería la traducción. Se envió a sí mismo. A menos de que en el diccionario hubiera otro significado y eso le tenemos que dar preponderancia, ¿no? Al significado que está en el diccionario. A veces la traducción en el diccionario no es reflexiva, nomás es otro significado diferente. Bueno, sí queda más o menos claro esta de la metátesis. Sí, gracias. Bien, Sí, maestro. si el verbo comienza con la sade,
Aquí pasa otra complicación más. Si el verbo comienza con la SADE, la TAO se pone detrás de esa letra, o sea, se da la metátesis y además se transforma en una TET. Si todavía ya estaba difícil saber que se cambiaron de la fila, ahora se cambiaron de la fila y aparte la tau de la preformativa hit ahora se va a disfrazar de tet, ¿no? Ahora está más complicado. ¿Por qué? Porque se cambian de la fila y aparte la tau se disfraza de tet. Las dos son t, pero es una t y se disfraza de otra t, ¿no? Entonces, esta todavía está más difícil de ubicar. El verbo sadak, tenemos el ejemplo. Y aquí tenemos ¿qué? Histadek, histadek. Entonces tenemos la preformativa hit, tenemos el verbo sadak, están intercambiadas la segunda radical de la preformativa con la primera radical del verbo, están cambiados de lugar y aparte la tau se disfrazó de tet. Esa está bien difícil de identificar. Si la identifican en un ejercicio, les pongo doble estrellita, porque está bien difícil, ¿no? Simplemente saber que existe esa posibilidad y estar abiertos a la posibilidad de que este es un hit del hit pael. Y, por ejemplo, ya al momento de la traducción, ¿cómo saber eso? O sea, de primera vista es pues, ya con la práctica o cómo vamos a saber que están intercambiadas las letras y que se cambió una letra por otra. Por puro descarte, ¿no? Por ejemplo, si vemos esta palabra histadek, ¿ok? Lo normal sería que digamos, bueno, pues a lo mejor el verbo es el verbo tadak, ¿no? Primero podríamos buscar en el diccionario a ver si existe el verbo tadak, ver si queda en el contexto. Y luego vamos a decir que es esta preformativa hits. No hay ninguna preformativa hits, ¿ok? No hay ninguna preformativa de las que hemos visto ni de las que vamos a ver que sea hits. Pero sí hay una preformativa que es hit. Oye, pero aquí está con ted en lugar de tau. Ah, bueno, pero hay una posibilidad de que se puedan cambiar. Hay una posibilidad de que se puedan cambiar de orden y hay una posibilidad de que esta tau sea una ted. Entonces nada más es por descarte, por puro descarte como podemos ir adivinando. Realmente es ir adivinando, ¿sí? Pero hay que ir adivinando con lógica y descartando posibilidades. O sea, no es adivinando a lo loco, sino que es adivinando, eh, descartando posibilidades. Entonces, si no hay una preformativa hits, entonces hay algo raro, ¿no? Entonces ahí es donde entraría esa posibilidad. Porque si realmente no hay esta posibilidad de que sea una preformativa he. He sí hay muchos que empiezan con he. Hay forma nifal que empieza con he, ¿no? Sí, porque a simple vista está súper complicado, ¿no? A simple vista, como ver que, como distinguir que se cambiaron de lugar y que se transformó una letra por otra, como que a primera vista sí está. Sí está complicado, pero pues ahí es donde ustedes tienen que preguntarse a la hora de traducir, bueno, Hitzcatel, ok. Lo normal sería, bueno, a lo mejor no, Kadek. Normalmente buscamos tres radicales del verbo, ¿no? Entonces, o el verbo es Kadek o el verbo es Sadak, o hay otra posibilidad, pero luego diríamos, bueno, si el verbo es satar, entonces ¿qué pasa con la kof? ¿Por qué está ahí?
¿sí? Entonces nada más tener abierto a esa posibilidad que sea un verbo en HitPael y que el hit está aquí con metátesis y aparte está la tau, está disfrazada de tet. Nada más la tau se va a disfrazar de tet, no se va a disfrazar de otra letra. Y la metátesis únicamente se da entre la segunda radical de la preformativa y la primera radical del verbo. ¿Sí? Entonces es puro descarte y adivinar y echar a volar la imaginación con los temas que vamos viendo, ir descartando posibilidades. Es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Y entre más vayamos viendo temas, es puro descarte. Cuando veamos los verbos débiles, hay 7 verbos débiles. ¿Y cómo vamos a saber cuál verbo débil es? Por puro descarte, ¿no? Entonces, pura lógica, sentido común y descarte. O es este, o es este, o es este, o es ir adivinando, ¿no? Como el dagesh en la segunda radical, bueno, si tenemos 7 formas verbales y el dagesh en la segunda radical ya nada más nos reduce a 3, pues ya es mucha ganancia. Ya no tenemos que estar buscando en los 7, ya nada más buscamos en los 3, ¿no? Entonces vas descartando, pero con lógica. Sí es difícil encontrarlo, pero si vamos como teniendo presentes los temas que vamos viendo las posibilidades que pueden hacer, que pudiera llegar a ser, ¿no? Y esta es una posibilidad. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta? No, Muy bien. Ahora, estos son casos bien raros, ¿no? Así esta metátesis y con la SAD y todo son casos bien raros. No crean que cada rato vamos a estarlo viendo. Solamente que tengan abierta la mente a la posibilidad de que esto suceda, que sepan que puede suceder el cambio en el orden, en la fila, e incluso el cambio de la tau por la t. Bueno, siguiente excepción. Dice, si el verbo comienza por sayin, dalet, tet o tau, y a veces también cuando comienza por la nun, el tet o la tet de la preformativa se asimila a la primera radical del verbo. Yo lo racionalizo así para tratar de como encontrarle una lógica cuando no la tiene, pero yo a veces me invento una lógica para memorizarlo, ¿no? O sí, para memorizarlo. A mí me funciona, pero pues cada quien tiene diferentes formas de memorizar, ¿no? Digamos, la preformativa es hit, ¿no? Estamos viendo el hit para él, la preformativa es hit. Si está hit o yit o algo que termina en it y luego después le sigue otra tet o una tau o la dalet que también suena como tet, como t. La sayi no suena, pero bueno, ya cuando menos las otras. Como que si ya está la T ahí, o que suena como T, como que ya se ahorran la T de la preformativa, ¿no? Por ejemplo, ahí dice yit, yitama, yitama. Ahí tiene una tet. Entonces, pues los hebreos, los masoretas, que eran pues, judíos así medios tacaños, como que decían, bueno, si ya suena tet a T, y si ya suena como a una T, pues ya nos ahorramos tinta y en lugar de escribirla, pues nomás le ponemos dagesh como para reduplicarla y ya nos ahorramos una letra, ¿no? Bueno, es algo que no es lógico, pero yo lo hago así nomás, como me invento como mis historias, como para poder encontrar una lógica, ¿no? Que a veces no hay lógica, pero yo me la invento para racionalizarlo y así se me hace más fácil como aprendérmelo, ¿no? Entonces, bueno, la lógica que no es lógica, o la lógica que yo me inventé, que cada quien se puede inventar una lógica o se puede inventar otra que se le haga más fácil. Porque hay unos que como que necesitamos una lógica para entenderlo, ¿no?
Y hay cosas que son lógicas en hebreo y hay cosas que no son tan lógicas. Bueno, las cosas que no son tan lógicas, pues tenemos que inventarnos una lógica, ¿no? Entonces, pues yo me aviento ahí mis historietitas, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué estarían pensando los masoretas? Bueno, si ya está una letra ahí que suena a tet, pues ya nos ahorramos la consonante, ¿no? Ya nada más ponemos aquí la jit o hit o aprovechamos el sonido de la otra T, le ponemos un dagesh, la duplicamos y eso significa que ahí está escondida la T de la tau de la preformativa. Bueno, es una manera de aprendérmelo, ¿no? Esto es más difícil, pero bueno, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener dagesh. ¿Cuál sería la pista? Dagesh en la primera radical y en la segunda radical. Eso sí está raro. Dagesh en la primera radical y en la segunda radical. Si tenemos dagesh en la primera radical, pues podríamos decir que es nifal, pero luego el dagesh en la segunda radical, pues ya no vamos a tener manera de explicarlo. Otra forma de decir, bueno, es dagesh en la segunda radical, es una forma intensiva que puede ser piel, poal o hitpael. Y otra posibilidad es que el dagesh de la primera radical nos está indicando que está asimilado ahí la tau de la preformativa hit o yit. ¿Sí? Está asimilada esa tau en la primera radical. Bueno, esa es la lógica de ellos, no mía, es la de ellos. ¿Por qué? No me pregunten por qué, pero así es la lógica de ellos. Bueno, en el imperfecto hitpael, en las personas segunda y tercera femeninas, junto a tit, catalena, se puede dar también tit, catalena. ¿Cuál es la diferencia? Yo aquí la única que encontré es la posibilidad de que debajo de la tet, donde va el dagesh, puede llevar pataj, pero también puede llevar serej. Y en el imperativo también, debajo de la tet que lleva dagesh, puede llevar serej o puede llevar pataj. Bueno, son dos cambios vocálicos ahí muy pequeños, ¿no? Bueno, lo siguiente es lo que ya vimos, valor activo, valor pasivo, valor reflexivo. Y luego dice, punto número 3, las indicaciones precedentes sobre el valor. Esta es la nota importante, ¿no? Que hemos visto de darle importancia al diccionario. Las indicaciones precedentes sobre el valor de las formas intensivas tienen solo el carácter de sumario y deberán ser tomados con la mayor cautela, porque cada verbo posee matices propios de significación en las formas intensivas, matices que suelen ser señalados por los diccionarios y a los que debe prestar la máxima atención. Es decir, si el diccionario dice que en la forma hitpael o piel o pual significa tal cosa, eso ya lleva prevalencia sobre la voz intensiva que nosotros podamos imaginarnos, ¿no? En primer lugar va lo del diccionario. Si el diccionario dice que significa tal cosa, ya nos vamos sobre esa. Si el diccionario no dice lo que significa, entonces ya podemos imaginarnos cuál es el significado. Pero si el diccionario sí dice que en la forma piel o poal o hitpael significa tal o cual cosa, lleva prevalencia el diccionario. ¿Sí? Lo que yo les decía está aquí escrito. Dice, bástenos el ejemplo de los siguientes casos. Abad, el verbo abad, en cal significa perecer o pereció, ¿no? Abad significa perecer. Y en piel, ibad, significa destruir. Entonces vean el significado. Una es perecer y otra es destruir. Si ya vemos que en el diccionario dice que significa destruir, ya no tenemos que estar inventando que es perecer, pero perecer, morir intensamente, ¿no? ¿Cómo sería perecer? Murió intensamente, no sé qué verbo ponerle o adjetivo, adverbio, perecer intensamente, morir intensamente, no sé cómo sería la forma, pero en lugar de andar ahí echándole la imaginación, si ya veo que el diccionario dice destruir, bueno, pues ya no me voy sobre
la forma cal en la forma intensiva, sino que ya me voy directamente al significado que dice el diccionario, ¿no? Si dice destruir, ya destruir ya está en forma piel, ya está en forma intensiva, ya no le ando buscando más, ya no busco destruir con saña o demoler o no, ya no le busco tres pies al gato, ¿no? Ya si dice destruir, ya es destruir y ya. Por ejemplo, kadosh en la forma cal significa ser santo y en la forma piel, kidosh significa santificar, ¿no? Entonces, una es ser santo y en la otra es santificar. Y ya no le ando buscando si es intensivo, si es voz activa, si es ya no le busco tres pies al gato. Se los busco si no viene en el diccionario. Si viene en el diccionario, le doy preferencia al diccionario. ¿Alguien prendió su micrófono y iba a preguntar algo? Yo, entonces, como que ese sería el primer paso, digamos, para la traducción, nosotros guiarnos como primer paso en el diccionario, lo que nos marcara, ¿verdad? O sea, si está marcado como si está en IFAL o en Hitpael, o sea, sería nuestro primer paso para saber ya de ahí cómo continuar con el análisis de la traducción. Sí, el primer paso es buscar el diccionario, ¿no? Y buscar las diferentes formas. Sí, tenemos que en algún momento dado identificar en cuál forma verbal está, y ya que tenemos ubicada la forma verbal, buscar el diccionario, la radical, la raíz del verbo, buscarla en el diccionario y ver si el diccionario te dice específicamente en la forma verbal que tú ya identificaste y dijiste, ah, bueno, esta está en forma piel o la forma poal o la forma hitpael. Y si el diccionario te dice, ah, bueno, está en la forma hitpael y el diccionario te dice, en la forma hitpael significa esto, ya no le andes buscando ahí tres pies al gato y andar locubrando a ver qué significa, que si es más intenso, de la forma cal. Si no está en el diccionario, entonces sí, te pones a inventarle, a locubrar y a todo eso. Ahí nos ponemos a llorar muy bien, ¿no? No, Si no encuentro no, nada en el diccionario. no te pones a llorar, te pones a elocubrar, te pones a ver, bueno, si es la forma cal, significa esto, ¿cuál sería la voz más intensiva de la forma cal? ¿Sí? Eh, te pones a elocubrar cuál sería el verbo en español, que es una forma más, un matiz más intenso, ¿no? En la forma catal, el verbo típico del verbo paradigmático matar, pues en la forma piel es asesinar. Bueno, en ese ejemplo está muy claro, ¿no? Una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Se supone que asesinar es con más saña, con mayor intención, con mayor premeditación, con mayor alevosía, ventaja, ¿no? Asesinar. Y matar puede ser hasta por accidente, ¿no? Entonces, asesinar, digamos que es más, por eso se llama intensivo, ¿no? Es más intensa la acción. Eh, pero cada verbo pues puede tener matices y a lo mejor en español sí tenemos algo o sí tenemos un verbo. Matar, en español pues tenemos dos verbos, ¿no? Matar y asesinar. Pero a lo mejor hay otro verbo que no tiene dos verbos. A lo mejor hay un verbo que a lo mejor amar intensamente, no sé, por ejemplo, amar. ¿Cuál sería la forma más intensa de amar? Pues a lo mejor, bueno, a mí no se me viene así a la mente algo más intenso que amar. A lo mejor ya como un adverbio, ¿no? Amar intensamente, amar apasionadamente o algo así le podemos como añadir, pero no tenemos muy claramente otro verbo en español que sea una voz intensiva. Es como, bueno, por nuestra fe, adorar es solamente a Dios, pero podría ser ese verbo adorar. Pues a lo mejor si se refiere a Dios, sí, pero si no se refiere a Dios, no podríamos usar ese verbo, ¿no? O es como, por ejemplo, odiar. También ya no hay una manera más intensiva de escribir. Odiar.
Como eso Pues sería lo más intensivo de un sentimiento contrario a amar. O sea, Pues no hay sí, otro. o sea, hay verbos que sí, bueno, por ejemplo, no sé, o algo menos intensivo que odiar, ¿no? A lo mejor me cae mal, me cae gorda, no la soporto, no sé. Este, Enojarse o se enojó, o bueno, no sé en hebreo algún verbo similar a sí, bueno, cualquier verbo, ¿no? Digo, menos. podríamos usar adverbios, ¿no? Para dar ese matiz de mayor intensidad. Pero, bueno, aquí lo que dice es que primero nos tenemos que ir al diccionario. En dado caso que en el diccionario no venga, bueno, pues ya podríamos darle ese matiz, ¿no? De intensidad. Y a veces ni siquiera va en la misma línea, ¿no? Por ejemplo, aquí, perecer y destruir. O sea, como que a veces es un significado diferente, ¿no? O es un verbo diferente en español. ¿Qué tiene que ver perecer con destruir, ¿no? En español no tiene nada que ver. Sin embargo, en hebreo es el mismo verbo, ¿no? Nada más que con un matiz diferente. A lo mejor destruir el cuerpo O sea, o... para ellos, por ejemplo, pereció el templo, lo podrían, No, pereció el templo, no, pero destruyó el templo, sí. pero pereció para nosotros es otro verbo muy diferente, ¿no? A Para destruir. nosotros es otro verbo diferente, pero para ellos el mismo verbo perecer lo pueden utilizar para destruir en la forma piel. Sí. Entonces, para ellos el mismo verbo con un matiz diferente puede ser otro verbo diferente para nosotros. Por eso es importante acudir al diccionario, porque el diccionario nos va a decir ahí lo que significa y lo que significa. Normalmente en los verbos más importantes o más comunes sí vamos a encontrar lo que significa en cal, nifal, piel, poal, hitpael, a lo mejor en dos o tres o cuatro formas verbales, que son las más comunes. Y puede haber significados totalmente diferentes, ¿no? Hasta opuestos, y hasta se sorprende uno, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? Bueno, no importa, si el diccionario dice que significa esto, pues dale prioridad al diccionario, ¿no? Y ya te quitas de andar inventando cosas. Entonces, prioridad número uno, el diccionario. Si no está en el diccionario, entonces sí ya nos ponemos a inventar cosas. Pero inventar cosas Okay. razonables, Lógicas. lógicas y razonables, ¿no? Lógicas y razonables. Bueno, ahí dice, a veces puede darse que un verbo aparezca casi exclusivamente en forma piel, hallándose casi privado del resto de las formas. Hay verbos que casi nada más existen en la forma piel, y esto es raro, ¿no? Por ejemplo, el verbo barak, que es bendecir, o diber, que es hablar, kafer. Bueno, estos tres verbos son ejemplos, son verbos más o menos comunes, especialmente barak y diber. Eh, Qué raro que no los vamos a encontrar en la forma cal, en la forma nifal. Casi exclusivamente los vamos a encontrar en la forma piel. Casi exclusivamente los vamos a encontrar en la forma piel. Es algo extraño, pero así sucede, ¿no? Baraj y diver. Baraj es bendecir, diver es hablar. Hablar, pero como dar un discurso, como hablar, ¿no? Porque hay otro verbo que es amar. Amar en español significa decir. Y dijo Dios, ¿no? Bayomer, y dijo, amar. Ese es el más común, y dijo Dios, y dijo Moisés, y dijo no sé qué. Pero cuando utilizan este verbo diver, o el verbo dabar, es más como pronunciar una palabra, pronunciar un discurso, dar una homilía, dar un sermón, dar una conferencia, dar algo así como más formal, más extenso, ¿no? Como cuando Esdras eh, leyó la Biblia en todo el día o habló a su pueblo, etcétera, pues ya es como algo más solemne, ¿no?
Eh, pero ese verbo dabar solamente existe en piel, vean que aquí está diver y e. A veces las vocales nos dan pista de en qué forma verbal está. Bueno, aquí tenemos ya entonces la tablita con las formas paradigmáticas en la página 78. También podemos ver el paradigma de la página 152, 153. Fíjense que estamos viendo columnas, que son las formas verbales, ¿no? La forma piel empieza con Hirek. Las tres tienen dagesh en la segunda radical. La forma piel empieza con Hirek. La forma poal tiene kibus debajo de la primera radical. La forma hitpael normalmente va a tener hit o yit o tit, ¿no? Va a tener una preformativa más larga que nos va a indicar que es hitpael. Yo creo que la forma hitpael de todas es la más fácil de ubicar porque tiene una preformativa muy larga, ¿no? Ese hit es difícil de esconderlo, ¿no? O yit, tit, esto. Es muy difícil de esconderse, ¿no? Es muy escandaloso, ¿no? La forma hitpael es muy fácil de identificar. Y entre la forma piel y la forma poal, yo creo que lo más sencillo de identificar es el kibus, que también es raro, como radical de la como con vocal de la primera radical, es también muy típico. Bueno, observaciones de los verbos sobre los verbos guturales. Bueno, ¿qué pasa con estos piel, poal o hitpael cuando tienen algunas guturales? Inciso A, los de primera gutural queda igual, ¿no? No se apartan en nada del paradigma común, mientras que los de la segunda y tercera gutural presentan ciertas peculiaridades. Bueno, vamos a ver aquí algunas características, sobre todo los de segunda gutural, qué es lo que sucede. Dice, si la consonante en cuestión es una resh o bien un aleph, no reciben casi nunca el dagesh fuerte y por tanto esos verbos alargan la vocal que precede a la gutural. Bueno, ¿cuál vimos que era la característica típica de los verbos intensivos piel, poal o hitpael? Era dagesh en la segunda radical, ¿no? ¿Qué pasa si esa segunda radical es una gutural? No admite dagesh. Y como consecuencia, si es una resh o si es un aleph, van a alargar la vocal de la consonante precedente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lugar de viraj, ahora dice veraj, veraj, en piel. Debería de tener dagesh en la segunda gutural, pero no tiene dagesh. Y por compensación alarga la vocal precedente. En lugar de hirek, ahora es un serej. Meen, en lugar de mien. Bueno, en piel. En pual tenemos boraj, igual. Debería tener dagesh en la segunda radical, que es la resh, pero alarga la vocal precedente. La vocal precedente era un kibus. Por el kibus, si vemos las reglitas que vimos alguna vez de cambios vocálicos, el kibus se alargaba en holem. Entonces una U se alarga en una O. Entonces, por compensación de que no puede llevar dagesh en la segunda radical, alarga la vocal precedente y la U se transforma en un holem. Igual está que es shoal. Era shual, pero dagesh aquí no admite dagesh, alarga el kibus en un holem. Y en hitpael tenemos hitbarej, hitbarej. ¿Sí? Aquí debería de tener dagesh en esta, pero como no tiene dagesh, alarga la vocal precedente. Y yit pael. Bueno, aquí también está alargando, debería tener dagesh acá. Y alarga este pataj, lo alarga en un kametz. Por el contrario, dice si se trata de una
het o ayin, que suelen recibir el dagesh implícito. ¿Cuál era el dagesh implícito? Es el dagesh que debería estar ahí, pero no está. Entonces, estos que tienen dagesh implícito no alargan la vocal precedente. Entonces, la vocalización del verbo permanece regular. Así tenemos, por ejemplo, bier, buar, hidbaer, etcétera, ¿no? Entonces la vocalización queda igual. Lo único es que está la segunda radical, no lleva dagesh porque no admite dagesh, pero hagan de cuenta que lo único es que debería estar, el dagesh implícito es un dagesh que debería estar, pero no está. Y no alarga ninguna vocal ni hace ningún cambio. Bueno, los verbos de tercera gutural, dice aquí, se apartan del paradigma común solo por la vocalización con pataj de la segunda sílaba en lugar de con serej, ¿no? Entonces aquí tenemos shilaj, tiene la vocalización con pataj en la segunda sílaba en lugar de shilej. Bueno, ese es un cambio, digamos, menor que lo podemos solventar con los paradigmas cuando lo estemos viendo. Bueno, eso sería todo el tema completito de las tres formas intensivas del verbo. Bueno, con esto ya vamos viendo ya más específicamente. Bueno, ya vimos nifal, ya el día de hoy vimos piel, poal y hitpael. Ya llevamos 4. Y bueno, pues vamos viendo ya cuáles son las características. Creo que vamos avanzando en eso. De la tarea, lo que les voy a pedir sería aquí de la página 80. Ya no hagan el número 2, que son palabras aisladas. No, nada más les voy a pedir ya que para la próxima semana, Dios mediante, vayan traduciendo estas citas bíblicas, ¿no? Son 3 palabritas, 4 palabritas, etcétera, pero ya son textos bíblicos que ustedes ya pueden ir traduciendo. Acuérdense, la finalidad de este curso es traducir directamente de la Biblia. Entonces, ya con esto, ya directamente ustedes ya pueden empezar a traducir. Ya saben cómo. Normalmente estos verbos que van a encontrar aquí, como es de esta lección, normalmente van a estar o en piel, o en poal, o en hitpael, ¿no? No tendrían por qué estar en ifal, no tendrían por qué estar en otra forma verbal, porque estamos viendo estos verbos, ¿no? Sí tienen ustedes que identificar si es piel, si es poal o si es hitpael, pero de esos 3 no debe de pasar. Entonces, bueno, yo creo que ya ustedes con lo que saben tienen capacidad de traducir esto, y la próxima semana lo revisamos a ver si lo tienen bien. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Pues yo voy cuando las... No te escuché bien. Te digo que yo voy a ver la clase para cuando las subas, por favor. Ah, sí, está bien. En cuanto la termine, la subo. Sí, gracias. Muy bien. ¿Los demás, alguna duda, pregunta? No, gracias. Bueno, pues ya está clara la tarea. Voy a subir el video por si tienen duda, pues lo puedan volver a ver. Bueno, pues hacemos oración a San Jerónimo, los que tengan su hojita a la mano, su oración, si la pueden sacar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración a San Jerónimo. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor,
que nosotros crezca y se fortalezca también con amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de ninguna parte, ven conmigo a todas partes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches.